Vamos a hablar de India. Podría decir que es muy sencillo o muy complejo. La primera pregunta es como ¿de cuántas Indias va a hablar hoy? Y son tantas. Y el gran problema es que es como un gigantesco caleidoscopio. Y cada vez que lo agitas aparece una faceta diferente. Y por eso formular apreciaciones generales sobre India es tan complicado. Pero como es un universo de 1.370 millones de personas, ¿sí? Con 22, 23 lenguas oficiales, con todas las religiones del mundo allí representadas, entonces, a la vez que es necesario fragmentar, segmentar ese objeto de análisis, es igualmente difícil no hacer invocaciones generales porque uno no lograría redondear las mínimas apreciaciones sobre esta nación continente. Tiene guerreros, hombres de Estado, mandatarios, trabajadores calificados o negociantes, hombres de negocios, trabajadores no calificados, y por último están los que mencioné, los intocables, llamados también Dalits, tienen varios nombres, que son los que no solo no calificaron, son los que tocan cadáver, los que manipulan cadáver, son los que, por ejemplo, un operador colombiano ganó la licitación para manejar la quinta parte del aseo del Waste Management de Chennai, que es el segundo gran puerto de India y que es una ciudad de 7.9 millones de habitantes. Y le iba muy bien, pero las presiones empezaron. Cuando ellos empezaban a subir la productividad y entonces podían usar menos gente, la municipalidad lo llamó y dijo, ¿quién les dijo que nosotros necesitamos menos gente? Entonces damos más gente, así haga menos. Nuestra visión no tiene que ver con eso de ustedes, de ese concepto de productividad. Y además los uniformaron y dijeron, pues ¿cómo le ocurre uniformar a esto si nosotros, nuestro vestuario responde a atavismos de toda clase de cosas, ¿no? Y les pusieron bozal para que manejen la basura, pero ¿a quién se le ocurre poner una mascarilla de estas protectoras? Y eso no es parte de nuestro atuendo. Y vinieron los conflictos hasta que hubo necesidad de cesar la operación. ¿En qué estaban fallando? Comenzando porque la colección de basuras es un tema de Dalits, es un tema de intocables. Entonces pretender meter los intocables en un lenguaje de trabajo asalariado y capital, con productividad, turnos, etcétera, y con relaciones, mejor dicho, para decirlo en lenguaje colombiano, pretender meterle a eso EPS y ARL, eso es estar uno loco. Tiene otros manejos, pero eso no va a funcionar así. En los indios el éxito va ligado a la familia. La familia vive en clan, es decir, es muy difícil para nosotros. Acá si yo voy a donde un consultor matrimonial, le digo ahora, no, bueno, mi hija se va a casar, la relación es muy buena con los suegros, incluso están pensando, ni se le ocurra. ¿Está pensando en que vaya a vivir con los suegros? Y dije, no, eso sí esa es la estupidez mayúscula, ¿no? Y como dice la película, durmiendo con el enemigo, no, eso no, eso con los suegros, no, pero es que se entiende, no. Ahí es todo lo contrario. Toda casa en India está construida en 3 niveles, para que vivan las 3 generaciones, con una sola cocina. Y la que manda es la mamá del muchacho. No se casa y ella va a vivir a la casa del muchacho. Y si es de baja casta o de bajo ingreso, entra a ser parte casi que de la servidumbre, ¿no? Si la cosa es distinta, ya es distinta, pero, y claro, en la nueva generación ya hay una forma de vida más liberal, de vivienda unitaria, moderna, tipo apartamento, sin que eso quiera decir que los planos de interferencia no son muy fuertes, ¿no? Entonces la democracia entre nosotros pues está fundada en los principios de igualdad, libertad, fraternidad, los principios que emanaron de la Revolución Francesa y de la construcción, digamos, de Occidente, de sus orígenes clásicos. Mientras que allí la democracia es todos somos distintos. La democracia en Occidente se funda en derechos. La democracia en India se funda en deberes. Y entonces el approach del sistema político es totalmente distinto. Y lo más complejo es la discusión filosófica
cuesta un poco más de explicarlo, voy a tratar de decir, a uno en el método científico, como paradigma de la fuente de verdad, le dicen que es que hay una tesis, que luego hay una antítesis, que luego hay una síntesis, que uno lo puede verificar esto en esfera experimental o en un laboratorio o en la realidad, y que eso le va construyendo las leyes que son ya la repetición secuencial u homogénea de que esa perceptiva es verdadera. En India se considera que el dualismo, o sea, que la unidad de contrarios, el yin y el yang, uno se divide en dos, que todo eso es de una gran estupidez. Lo digo con la frase, ni siquiera de un indio, sino de un indo-ariano, Irisha, que dice, todo asunto, todo problema, o conducimos a una solución equivocada de un problema si solo consideramos dos caras. Necesariamente vamos en rumbo al error. Entonces le pregunta el interlocutor, ¿por qué, maestro? ¿Por qué examinar las dos caras de un problema nos lleva al error? Dice, porque un problema para llamarse problema tiene mucho más que dos caras. Y a eso lo llamamos la tradición argumentativa. Y la verdad no es una definición, como la física newtoniana fue fuente de verdad hasta que apareció la física de partículas y la relatividad, etc. Y la verdad refiere a un marco teórico, la verdad tiene transitoriedad de muchos planos. Y en general el examen es mucho más complejo y no se agota en un examen, ni se agota en la formulación de una preceptiva concluyente, sino que requiere del beneficio de la duda y de la construcción de saber, de una epistemología que es un continuum y que no hace del método del conocimiento una definición que suene a Cardabón y que imponga la suerte de conocer a través de una única forma de pensar. Y estamos hablando de un asunto complejo, ¿no? Y por supuesto la tradición argumentativa se enfrenta al dualismo. Tengo un poco a hablar de las revoluciones, porque India no acumula revoluciones en el sentido en que las definiera Mao Zedong. Un día en una tertulia de la fundacional del Partido Comunista Chino le dice a alguien a Mao Zedong, le dice, ¿qué es una revolución? Y dice, una revolución es un movimiento violento con derramamiento de sangre mediante el cual una clase despoja a otra del poder. Y eso en India sin clases, con el poder superdiluido y con otras maneras de eso no es, como que no. En India como que el sentido de la revolución es más cualitativo. Hubo al menos 4 muy importantes. La Revolución Blanca que puso al pueblo indio a tomar leche. ¿Leche de quién? Fundamentalmente leche de búfalo. Y que es muy importante porque transformó la dieta, porque los vegetarianos, como todo tiene discurso en India, ¿no? Tradición argumentativa. Entonces dice, ¿pero qué? ¿Y entonces por qué la leche no es de la vaca? Sí, pero es que la vaca no come cadáver, solo pastico. Ah, bueno, gracias. Y el búfalo, no, es que es distinto, pero por ahí vamos, ese no hace parte del mismo rollo, porque nuestra tradición está fundada sobre el tema de la vaca. Y la Revolución Blanca transformó la base bovina en sentido extenso y cambió el patrón de consumo, y es muy importante. La Revolución Azul, que introdujo la pesca en territorio, la reproducción de especies marinas en el territorio, y que por lo menos en las regiones costeras también produjo una ingesta de proteína animal muy transformadora de ciertas regiones, sin las cuales habría sido mucho más difícil, digamos, la sobrevivencia de estados como West Bengal y Tamil Nadu y algunos otros. Y luego vienen las revoluciones de la agricultura, la verde, que es impresionante, convierte hoy a India a veces el primero, a veces el segundo exportador de vegetales del mundo, también es de los primeros importadores, y todo esto está soportado en legiones de institutos de investigación a todo nivel, que producen esos contrastes que no acabamos de asimilar
sobre India y por supuesto la revolución de las tecnologías que convierte a India en una gran potencia del software hay temas que van paralelo con las revoluciones colaterales a la industria, el desarrollo farmacéutico en particular de los genéricos y los desarrollos, digamos, de la química con aplicaciones en agricultura y otros. ¿Ibas a decir tú algo? Muchas gracias a todos, muy amables, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Adriana. Yo también, porque sí.